Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a este Facebook Live que hoy nos brinda Microempresas de Colombia. Saludamos muy especialmente a todas las personas que se conectan. Un saludo muy especial desde la gerencia de la institución, desde la dirección ejecutiva y desde todas las áreas que conforman esta gran empresa que hoy brinda estas herramientas para que sus unidades productivas implementen todo lo que puedan aprender en estos espacios que tenemos cada jueves para ustedes. Este mes de junio tenemos unos temas muy interesantes. Vamos a hablar de unos temas muy interesantes. El próximo Facebook Live del otro jueves hay una sorpresa. Tenemos dos invitadas de lujo. Tendremos a nada más y nada menos que a nuestra gerente, a Patricia Pérez Guerra, y a nuestra directora ejecutiva, a María Teresa Gómez Gallego, a quienes les mando un saludo muy especial. Y nada, bienvenidos. Hoy vamos a estar hablando de un tema y voy a estar hablando yo. Hoy no tendremos, digamos, un invitado eh, externo de la institución, sino que hoy voy a estar conduciendo este Facebook Live yo. Como bien saben, me desempeño como jefe de comunicaciones en Microempresas de Colombia y hay un tema que a los comunicadores, no solamente hablando en primera persona aquí en Microempresas, sino en general, un tema que nos ha tocado y es cómo la comunicación organizacional en los tiempos de esta pandemia se ha comportado. A nadie preparan para una crisis. A nadie le enseñan cómo afrontar una crisis. Todas las crisis son diferentes. A nadie le dijeron con tiempo, prepárate para esta crisis y prepárate de esta manera. Yo creo que la principal enseñanza y el principal aprendizaje fue que hemos tenido que aprender sobre la marcha. Hoy en día, y desde que empezó esta pandemia, siempre pensamos que íbamos a estar más separados, que no nos íbamos a volver a ver, que no íbamos a tener una comunicación más cercana. Y eso nos puso a repensarnos de muchas maneras. Pero la labor de los comunicadores organizacionales y de los comunicadores en general finalmente fue mirar cómo teníamos más y mejores herramientas para acercarnos, para no sentirnos lejos, para sentir a esos clientes y a esos asociados, en este caso de Microempresas de Colombia, cercanos. Cómo tener a los empleados informados. Son tiempos de incertidumbre. Las personas que quieren saber qué está pasando. Saber qué está pasando para la entidad en la que yo trabajo. Saber qué está pasando con la entidad a la cual yo pertenezco como cliente. Y para eso los comunicadores no nos preparamos para esta crisis. En el caso de Microempresas de Colombia, y me perdonan si hablo mucho obviamente de los ejemplos del día a día de la institución para la cual trabajo, pero es que finalmente acá es donde nos tocó ejercer este rol de comunicadores en esta crisis. Acá tuvimos una experiencia, digamos, inicial y fue empezar a reunir al equipo directivo diariamente. Primer canal de comunicación interna, equipo directivo de Microempresas de Colombia. La doctora Patricia tiene un liderazgo muy importante y la doctora María Teresa, ahí hay algo y es que no solamente en esta entidad, sino en cualquiera, tienen que creer en el área de comunicaciones. Tienen que tener al área de comunicaciones al lado de la gerencia, de la alta dirección, como staff de la alta gerencia para bajar la información. Primera enseñanza, reunirnos como comité directivo de manera permanente. Analizar entre todos como equipo qué estaba pasando, qué íbamos a hacer, cómo lo íbamos a hacer y cuáles eran las estrategias que debíamos tomar como institución. Acto seguido como comunicaciones es bajar la información y bajar la información de manera permanente, de manera clara, de manera concisa para que todos los empleados y todo el público interno de la organización esté comunicado en el momento que se toman las decisiones. Ahora, hay un rol del comunicador
y es bajar la información de manera general. Pero no solamente en esta organización, sino en cualquiera. Organizaciones pequeñas, organizaciones medianas, organizaciones grandes. El equipo directivo tiene que bajar la comunicación en escala. Esto se forma de cierta manera una ley y es la ley de la pirámide invertida. Las decisiones se toman en lo macro y se van bajando hacia lo micro. Las decisiones se tienen que bajar y es responsabilidad de cada jefe también hacerlo. Todos de alguna manera somos comunicadores, pero el comunicador es que tiene que tomar la batuta de las comunicaciones para bajar esas grandes decisiones. De esta manera tuvimos que prepararnos y tuvimos que empezar a desarrollar estrategias sobre la marcha para mantener informados no solo al público interno, sino al público externo. Y en la siguiente diapositiva les presento una frase que los comunicadores conocemos mucho y la dice o la dijo en su momento Peter Drucker, y es básicamente la comunicación, lo más importante es escuchar lo que no se dice. Esto habla mucho del lenguaje no verbal y es finalmente lo que acá sucedió en esta pandemia y en esta crisis. Dejamos de tener lenguaje no verbal y pasamos a transformar nuestras estrategias y a llevar nuestro lenguaje y nuestra comunicación a lo digital. En una diapositiva que viene más adelante les voy a mostrar cuáles han sido los mensajes que han tomado más importancia en esta pandemia a nivel de comunicaciones. Y también les voy a mostrar los medios que, por decirlo de alguna manera, han sido los reyes durante esta pandemia. Espérenme un minuto, por acá reviso, tenemos ya 29 personas conectadas. Qué nota, un saludito ahí para todos que van llegando y se van conectando. Recuerden darle me gusta, darle me encanta, no me gusta, me encanta, y compartir este perfil en todas sus redes sociales para que las personas se unan y podamos seguir conversando un poquito más de esta comunicación. Hay algo muy importante y es que antes de la pandemia, las marcas, digámoslo de cierta manera, se enfocaban más desde sus comunicaciones en vender, en promocionar productos, servicios, beneficios y en vender, en unir, en invitar a las personas a unirse a su empresa, en invitar a los clientes a que compren más y hacían campañas de promociones, campañas de mercadeo. Y finalmente lo que trajo esta pandemia fue hablemos menos de las ventas, hablemos menos de cómo vender, hablemos menos de campañas comerciales y hablemos más de fortalecer la relación o el vínculo de la marca con nuestro público final. Hablemos más de esa responsabilidad social corporativa que tiene cada institución desde su quehacer. Volvámonos más cercanos con nuestro cliente final, con nuestros asociados. Y de cierta manera, no es que vayan a vender menos, no, aunque esto obviamente aporrió las ventas de un sinnúmero de instituciones y organizaciones a nivel mundial. Es que enfocamos desde la comunicación los mensajes a vender menos y a promocionar menos servicios y beneficios y productos, y enfocamos los mensajes a unos mensajes más sociales, más de acompañamiento, más de ponernos en los zapatos de nuestro cliente y más a decirle, hey, esta que también es tu empresa está ahí contigo en esta contingencia. Tú que eres empleado de la institución, tranquilo, que acá hay una empresa que te respalda y esas son las decisiones que estamos tomando. Esto fue un cambio muy drástico en las comunicaciones. Todas las organizaciones anualmente desarrollamos planes de comunicaciones, pero esos planes de comunicaciones se vieron interrumpidos por una pandemia y por una crisis que, como les decía al principio, a nadie prepararon para esto. Hoy en las organizaciones y obviamente en microempresas de Colombia hay un comité de crisis que se convierte en el comité directivo. Ese comité de crisis tiene un plan y obviamente tocó activar ese plan para mirar qué mensajes eran los que íbamos a utilizar, para mirar cuál estrategia era la que íbamos a implementar. Y eso tuvo que tener un impacto obviamente en las comunicaciones de la organización porque ese plan que, como les digo,
teníamos de comunicaciones para todo un año se tuvo que interrumpir. Y hoy en día casi que las comunicaciones han venido transformándose, trabajando en el día a día con unos entregables y con unas responsabilidades, pero obviamente sin abandonar ese foco de la identidad corporativa institucional. Hay algo muy importante y tiene que ver con todo lo que les he venido hablando y es un hilo conductor que voy a tener en todo este diálogo con ustedes en estos 45 minutos que voy a hablar de comunicación organizacional en tiempos de pandemia. Ayer que estaba preparando la presentación me encontré una frase muy chévere y es que para hablar hacia afuera es necesario que hablemos primero hacia adentro y hablemos claro. Yo les decía ahorita que el Comité Directivo de Microempresas de Colombia tomó la decisión inicialmente de reunirse diario. Todos los días a las 3 de la tarde nos reuníamos. ¿Y qué hacíamos? Hablábamos primero adentro y hablábamos claro. Y esto no solamente tiene que pasar en Microempresas de Colombia, esto tiene que pasar en cualquier organización. Tomar decisiones importantes y relevantes hacia adentro, tomarlas de una manera clara y bajarlas al interior de la organización, porque finalmente en el rol que tiene cada empleado tiene un poquito de comunicaciones, tiene un poquito de comunicador. El que atiende a la persona que llega a hacer un pago en una caja, el cajero es un comunicador. El asesor telefónico, el asesor comercial es un comunicador. La recepcionista es comunicadora. Todos somos comunicadores, pero primero tenemos que tener claras las decisiones que se toman adentro de la organización para luego comunicarlas de manera externa. Es acá donde les comento que el hilo conductor es que primero, lo más importante en todo este tema de crisis, para mí en lo personal y en lo profesional ha sido la comunicación interna. Tener a los empleados comunicados, tener a los empleados informados de cualquier decisión organizacional que se tome es sumamente importante para que conserven la calma en tiempos de crisis, para que, digamos, alejen un poco esos sentimientos de incertidumbre y también den cierta tranquilidad de puertas hacia afuera. Hay algo muy relevante y es cómo se comunicaba antes de la pandemia, que tiene que ver mucho con la diapositiva que les comentaba ahorita. Y es que antes de la pandemia, digamos, había una multicanalidad, había múltiples canales con los que las organizaciones les llegaban a su público de interés, había múltiples mensajes, había múltiples medios. Y esta pandemia obviamente nos hizo hacer una pausa en el camino y hablar más de omnicanalidad. Menos canales, pero más mensajes para crear mayor fidelidad. Antes teníamos emisoras, antes teníamos prensa, antes teníamos televisión, mensajes de texto, redes sociales, WhatsApp corporativo, entre otros medios que las instituciones y las organizaciones hoy manejan en sus áreas de comunicaciones. ¿Qué pasó? Tuvimos que centrarnos en cuáles eran los canales más importantes para esta pandemia, porque no le podíamos llegar a todo el mundo con todo. Ya la gente no iba a consumir tanta prensa, ya la gente no iba a consumir tanto radio. De pronto la gente iba a consumir más televisión en la casa, de pronto la gente iba a consumir más redes sociales desde su smartphone en los lugares donde viven, porque la pandemia nos obligó a permanecer en nuestros hogares y a alejarnos de ciertos medios de comunicación que antes en el día a día consumíamos. De cierta manera entonces es hablar un poquito de omnicanalidad. Nos tocó utilizar más redes sociales, en nuestro caso más mensajes de texto, e incentivar mucho la comunicación interna. Es acá en donde hablamos de tener menos canales, pero que el centro de todos esos canales de comunicación siempre sea el cliente, llámese empleado, llámese cliente o llámese asociado. Menos canales para crear mayor fidelidad con más mensajes. En una diapositiva que viene a continuación les voy a hablar de cómo tuvieron o tienen que ser esos mensajes. Porque no es lo mismo comunicar en tiempos normales en los que no estamos en una pandemia, a comunicar en un tiempo de crisis como la que nos presenta hoy el planeta entero. En lo personal pertenezco a un grupo muy selecto y
en el que solo estamos personas que manejamos áreas de comunicaciones en organizaciones grandes. Es un grupo que se llama Comunicadores de Antioquia y bajo el liderazgo de Jenny Tamayo, una profesional, profesora y una comunicadora íntegra que tiene hoy el gremio, se desarrolló un estudio de cuáles eran esos efectos de la pandemia en toda esta comunicación. Y principalmente se enfocaron en cuáles eran esos medios, cuáles eran esos mensajes, cuál era la frecuencia y cuál era el sentir de esos comunicadores durante la pandemia. Los medios que, digamos, mandaron la parada en esta gran encuesta que se hizo con más de 400 comunicadores de importantes empresas de Antioquia, es que el correo electrónico y el WhatsApp han sido los medios que más se han utilizado en esta pandemia, con un 85%, seguido de las redes sociales. Acá es donde podemos irnos un poquito hacia atrás y hablar otra vez de esa omnicanalidad que existe. Y es tener menos medios, no tener tanto radio, tanta televisión, tanto free press, tanta prensa, y más bien centrarnos en poco. No quiere decir que más es mejor, a veces menos es más. Y cuando centramos toda nuestra estrategia de comunicaciones en utilizar menos canales, pero en utilizarlos bien, es donde yo creo que finalmente vamos a tener un impacto importante en las comunicaciones organizacionales en tiempos de crisis. El correo electrónico, en el caso de Microempresas de Colombia, es el canal interno de mayor relevancia porque tenemos 33 oficinas diferentes a lo largo del territorio colombiano y los empleados hoy están informados permanentemente a través del correo electrónico. Tratamos de no saturarlos y de no mandar muchos mensajes en el día, máximo 2, uno en la mañana y uno en la tarde, dependiendo de la urgencia de cada cual. Usualmente tiramos primero el correo de mayor relevancia en la mañana, en donde tenemos una mente más fresca y en donde estamos prestos a consumir más información y la más relevante, y el mensaje de menos importancia, no siendo obviamente menos importante, se tira en la tarde. El WhatsApp corporativo hoy de Microempresas de Colombia se disparó en tiempos de pandemia y creo que las líneas corporativas de WhatsApp de todas las organizaciones, porque finalmente era el único canal que las personas tenían a su disposición en su casa para estar continuamente en contacto con la institución. Es así como el tercer puesto lo están ocupando en esta encuesta los videos, así como conferencias y reuniones virtuales. Los videos los tuvimos que utilizar como una manera de llegarle a ese público que está en ocasiones muy lejano, pero que a su vez consume redes sociales. Esos videos se posteaban en redes sociales o se postean en redes sociales para lograr un mayor alcance y finalmente dar a conocer y a comunicar lo que nosotros queremos. Los testimonios, por ejemplo, son ganadores en este tema de videos porque finalmente el testimonio lo que hace es que la persona que lo ve sabe que es posible lograr lo que está en ese video y se esfuerza para hacerlo. Y las conferencias y reuniones virtuales pues finalmente nos tocaron a todos. Todos los días conferencias, reuniones, cursos virtuales, porque esto fue un tema de reinvención constante. Además, finalmente en este estudio arroja que la utilización, digamos, que de un gran abanico de medios tanto internos como externos fue lo último que arrojó esta encuesta. Como les digo, omnicanalidad, menos medios, pero más mensajes. Y finalmente lo que les comentaba ahorita es algo en lo que los comunicadores siempre tenemos que centrarnos. Y es acá lo que nos diferencia con otras ramas. Y es que la comunicación siempre debe ser empática, debe ser sutil, debe ser amable, debe ser creíble. La comunicación debe fluir de manera natural. Esos mensajes en tiempos de pandemia deben hablar de la objetividad y no de la subjetividad corporativa, porque tenemos que ponernos en los zapatos del otro.
Cuando comunicamos en tiempos de crisis, tenemos que hacerlo de una manera cercana y positiva. ¿Cómo somos cercanos? Tuteando. Las personas se sienten lejanas cuando las trato de usted y se sienten cercanas cuando las trato de tú. La comunicación siempre debe ser positiva. Lo positivo inspira tranquilidad. Y hay algo muy importante, y es que debe ser permanente o frecuente y transparente. Como hay tanta incertidumbre, nosotros debemos obviamente velar porque haya una comunicación permanente y frecuente con las personas. Porque cuando las empresas no manifiestan opiniones, cuando las empresas no dicen qué están pensando, no dicen qué están haciendo, eso genera aún más incertidumbre en las personas. Y nos pasó también en microempresas de Colombia, y es que al principio, cuando empezó la pandemia, las personas decían: ¿qué va a pasar con mi crédito? ¿Qué va a pasar con mi obligación? Yo necesito que me digan qué vamos a hacer. Y finalmente tomamos la decisión de empezar a contactar a esas personas uno a uno para que esa comunicación fuera más cercana y para que vieran que hay una institución ahí que los respalda. Pero ¿qué pasaba? Empezamos a sacar unos mensajes en redes sociales diario y con los empleados empezamos a transformar la comunicación. Empezamos a desarrollar pausas activas al interior de la organización. Empezamos a desarrollar campañas en donde el mensaje principal y el hilo conductor era la esperanza, el sentido de pertenencia, lo cercano que es tener a microempresas de Colombia y los beneficios de laborar en una institución como Microempresas de Colombia. Empezamos a voltear la comunicación y a hablar muy positivo, más seguido y obviamente de una manera más natural. Y todo esto que les estoy mencionando, pues finalmente se traduce en credibilidad y en empatía. Por lo tanto, hoy los empleados, puedo decirlo como jefe de comunicaciones de Microempresas de Colombia, están permanentemente informados de las actividades y de las decisiones corporativas que toma la organización en pro de su bienestar. Parte de esa encuesta que les estaba comentando ahorita, que se hizo a raíz del grupo de comunicadores de Antioquia, hablaba de cuáles han sido esos mensajes que han ocupado ese centro de la comunicación en estos tiempos de pandemia. Antes, como les decía, se hablaba más de vender, de promocionar productos, servicios, beneficios, pero finalmente hoy los mensajes que están mandando la parada, ¿cuáles son? Pues obviamente antes de esta reapertura económica, campañas de motivación, como quedarse en casa, cómo cuidarse, cómo evitar el contagio, cómo prevenir el contagio. A la gente también le importaba mucho saber cuáles eran esos planes y esos cambios o esas medidas tomadas por la organización. ¿Cuáles eran esas actividades para cuidar a los empleados, a los aliados? En Comunicaciones de Microempresas de Colombia desarrollamos un comunicado corto, claro y conciso, con cuáles eran las medidas, tanto internas como externas, y ese comunicado sirvió de manera transversal para mantener informados a los empleados, a los asociados, a los aliados, a los cooperantes y a los 10 grupos de interés que hoy tiene Microempresas de Colombia. No se trata de hacer varios mensajes y que cada uno dispare por una parte diferente. Se trata de unificar el mensaje y que cada líder lo baje de una manera óptima, como les decía en la primera, segunda diapositiva. Hay otros de los mensajes que hoy están tomando mucha relevancia y son las medidas adoptadas por el gobierno nacional, departamental o municipal. Además, cómo se ha visto afectada la organización. Muchas personas temen que la organización no tenga más recursos para afrontar su día a día. Es ahí donde la comunicación es muy importante. Comunicación, como les decía ahorita, clara, oportuna, frecuente y precisa, para que las personas obviamente no sientan tanta incertidumbre y al contrario, obviamente sientan mayor tranquilidad. ¿Cuál ha sido la frecuencia en la que los comunicadores han desempeñado su rol de comunicadores organizacionales durante este tiempo de pandemia? Un saludo a las 40 personas que hay ahí conectadas, ya me informan por acá, 40 personas, mucha gente comentando.
Ya vamos a tener ahorita un espacio de preguntas al final, porque por acá ya veo varias cositas. Un saludo a John Acevedo. Lo tuve como practicante por acá en el área de comunicaciones, un gran reggaetonero. Sin duda alguna, te estará yendo muy bien, John, porque fuiste un gran practicante. Trabajó aquí conmigo en el área de comunicaciones y por aquí me pone gran profesional y gran jefe. Saludos, Ricardo. Un abrazo, John, para ti. El mismísimo Federico Cabal. Un saludo, Fede. Te quiero muchísimo y te aprecio mucho. Un gran compañero. Sandra Zuluaga, muy oportuna la información. Yo tengo una pregunta. Ahorita vamos con Sandra. Caro Toro, una compañera. Paula. Bueno, tenemos a muchas personas por acá conectadas y ahorita tendremos un espacio de preguntas al final. Eh, Estábamos hablando de la frecuencia con la que esos mensajes se han direccionado y se han utilizado en esta cuarentena y en estos tiempos de pandemia. Y es que los mensajes internos finalmente se han comunicado una vez al día más o menos y los mensajes externos en promedio una vez a la semana. Esto, repito, es un estudio y una encuesta que se hace desde el grupo de comunicadores de Antioquia, con más de 400 comunicadores que pertenecemos al mismo. Así que no es la voz, digamos, de una sola organización. Acá, como les decía ahorita, antes de pronto estábamos comunicando con menos frecuencia. Hoy es muy necesario comunicar con mayor frecuencia porque las personas desean y deben estar comunicadas permanentemente. Y hay algo muy importante que habla también del rol de los comunicadores en las organizaciones, y es el liderazgo y el posicionamiento de cada área de comunicaciones. Yo les decía al principio que el área de comunicación organizacional, comunicación corporativa, comunicaciones y relaciones públicas, como la llamen en cualquier organización, debe estar al lado de la dirección, porque en la alta dirección es donde se toman las decisiones principales y el comunicador obviamente las debe conocer para saber qué información se baja y qué no. Esta diapositiva que les presento a continuación es finalmente el sentir de todos esos comunicadores durante estos tiempos de pandemia, porque finalmente esa encuesta arrojó que los comunicadores organizacionales pues obviamente se han sentido más involucrados en la toma de decisiones estratégicas de la organización. Obviamente los grupos directivos, las gerencias, las presidencias de cada organización deben velar porque las decisiones que tomen se bajen en cascada. Y es ahí donde deben involucrar activamente al área de comunicaciones y empezar a bajar todas esas decisiones de una manera organizada con sus equipos de trabajo. Por otro lado, finalmente, al estar más involucrados, obviamente sus ideas y opiniones se sienten más, van más de la mano y van más ligadas con las decisiones organizacionales que se toman a un alto nivel en esas empresas. Y hay algo muy importante, y esto finalmente es, digamos, algo que yo rescato, y es que desde las áreas de comunicaciones siempre se han contado con los recursos suficientes para enfrentar esta crisis, esta pandemia. A las áreas de comunicaciones no se les ha dicho que no. Yo creo que contar con los recursos, y esto habla mucho de la confianza también de las altas gerencias de las diferentes organizaciones, es algo muy relevante. Porque cuando cuentas con los recursos, obviamente tienes más herramientas para bajar esa información, más herramientas para dar a conocer las decisiones organizacionales, más herramientas para llegarle a tus grupos de interés, más herramientas para comunicar las decisiones que se toman en esos comités directivos. Y por último, la gestión de comunicaciones finalmente ha permitido tener un gran reconocimiento dentro de la organización de esos comunicadores. A nosotros hoy nos pasa en el día a día. Como área transversal nos buscan muchas áreas para dar un apoyo interno sumamente relevante y sumamente importante. Y lo hacemos y se debe hacer. No solamente en esta institución, sino en todas. El área de comunicaciones debe tener una gestión transversal. Y si cada área quiere brillar como se debe internamente, pues tendrá que tener también a la mano el área de comunicaciones. Hay organizaciones en las que el área de comunicaciones pertenece a gestión humana, en otras pertenece a mercadeo, y eso es válido y se respeta. Pero finalmente, cuando el área de comunicaciones pertenece a la alta gerencia, es staff y es transversal su gestión, obviamente
todas las áreas, digamos que van mejorando, van visibilizándose y obviamente eso redunda en un mayor posicionamiento y eso redunda en unos mejores indicadores corporativos, obviamente, de cara al público externo. Finalmente, para ir cerrando también, para que pasemos al tema de las preguntas, los comunicadores han tenido una muy buena opinión de cómo las empresas para las cuales laboran han afrontado esta pandemia y esta coyuntura internacional que hoy nos toca. El 78% de esos comunicadores cree que las áreas de comunicaciones serán más valoradas después de la pandemia. Esto, como les decía anteriormente, es una gran oportunidad para que los comunicadores durante esta crisis se luzcan internamente, se luzcan con esos planes de comunicaciones, se luzcan en esos comités y se luzcan con sus decisiones. Luego de finalizar la pandemia, el 55% cree que es muy probable que se implementen más canales de comunicación interna y un 48% cree que es muy probable que se implementen nuevos canales de comunicación externa. Como les dije anteriormente, esto nos ha llamado a reinventarnos. Si antes había un medio de comunicación que utilizábamos para llegar a cierto público, puede que ese medio hoy no sea el llamado para llegarle a cierto público, sino que tengamos que reinventarnos y desarrollar nuevas estrategias y nuevos métodos, tanto para bajar la comunicación internamente como para llegarle a nuestro público externo. Y finalmente el 54% de esos comunicadores cree que es muy probable que se replantee la estrategia de comunicaciones de su organización. Y aquí voy a hablar en primera persona, porque como les decía ahorita, este año Microempresas de Colombia cumplió 50 años. Teníamos un plan de celebración muy ambicioso. Íbamos a impactar 4 departamentos, íbamos a impactar más de 120.000 personas. Teníamos agencias de relaciones públicas contratadas, teníamos unos foros de desarrollo económico local en determinadas subregiones, teníamos un evento muy grande central, teníamos un plan de medios, teníamos una agencia de medios y teníamos unas funciones y unas responsabilidades comunicativamente hablando muy definidas en un plan de celebración muy ambicioso, como les digo, pero llegó una pandemia llamada coronavirus que a nadie preparó e inmediatamente todo esto se tuvo que repensar. Hoy en día estamos obligados a repensar y a replantear la estrategia de comunicaciones, no solamente de Microempresas de Colombia, sino de todas las organizaciones. Yo no creo que haya una sola organización que hoy siga como si nada estuviera pasando. Yo no creo que haya una sola organización que hoy tenga los mismos mensajes como si nada estuviera pasando. Como les digo, tanto interna y externamente estamos llamados a replantearnos y a hacer las cosas diferentes. Así que ese es el fin que a los comunicadores organizacionales nos debe llamar. Voy a pasar entonces a las preguntas. Por acá ya veo varias preguntas que por acá me están pasando. Bueno, acá hay una pregunta que nos hace Sandra Zuluaga que dice, ¿qué posición tomar hoy en día en las organizaciones en las que todos se creen comunicadores? Bueno, es una pregunta que yo creo que toca a muchos y acá es básicamente ser muy profesional, acá es básicamente ser muy objetivo y acá es básicamente ser un interlocutor permanente como comunicador, pero con argumentos desde las comunicaciones. Acá no nos tenemos que tomar nada personal. Como lo decimos en Microempresas de Colombia, acá somos procesos los que estamos al frente de una crisis, acá no somos personas. Acá hoy les está hablando Ricardo Ramos, pero mi rol dentro de la organización es jefe de comunicaciones. Cuando yo entro a esta organización soy el jefe de comunicaciones y tengo que actuar como tal. Yo sé que en muchas organizaciones pasa que, digamos, muchas personas tratan de meterse mucho en el área de comunicaciones a opinar y a decir cómo se hacen las cosas. Pero es ahí donde los comunicadores tenemos que tener una postura objetiva, una postura con argumentos y obviamente una postura muy respetuosa y además es la oportunidad para trabajar de la mano con todas las áreas.
ven, no me digas tú cómo hacerlo, ven, hagámoslo juntos. Tu rol es este, el mío es el comunicador, ven, hagámoslo juntos. ¿Cuál es tu estrategia? ¿Qué necesitas? Y ven, yo te la pinto. Dime la estrategia, yo te la coloreo. Así trabajamos hoy en Microempresas de Colombia y la verdad ha funcionado muy bien. Somos, como les dije, staff de gerencia y trabajamos de la mano con la dirección de tecnología, con la dirección de servicios al asociado, con la dirección de gestión humana, etcétera, etcétera. Y a todas las áreas tratamos de llevarlas de la mano, obviamente, para visibilizarlas tanto interna como externamente. Así que finalmente, sé que es difícil, obviamente, tratar de lidiar con estas personas que al interior se creen comunicadores, pero finalmente es defender las posturas desde lo objetivo, con argumentos y con buenas decisiones desde lo profesional. Muchas gracias, Sandra. Sandra, por tu pregunta. Tengo otra pregunta por acá. Denme un minuto, que hay muchos comentarios y bueno, ¿quién la está haciendo? ¿Quién la está haciendo la otra pregunta? A ver, yo busco por aquí. La otra pregunta la hace Heiner Chica. Un saludo para Heiner. Finalmente, tenemos hoy más de 36, 40 personas que están conectadas, a las cuales les agradecemos mucho. Heiner nos pregunta cómo hacer más efectivas las comunicaciones en las pequeñas empresas. Una gran pregunta, Heiner, porque finalmente, pues Microempresas de Colombia acompaña desde la micro, mediana y gran empresa en ese desarrollo de su sueño. No es, digamos, el tamaño de la organización, y es más lo relevante de la comunicación en cada organización. Yo creo que sin tener en cuenta el tamaño, yo creo que las comunicaciones tienen que ser importantes en cualquier organización, llámese pequeña, llámese mediana, llámese grande. Hoy tenemos que aprovechar tantas herramientas tecnológicas que tiene el mundo. Hoy tenemos que aprovechar tantos comunicadores que tiene hoy, digamos, el ámbito profesional con grandes ideas y con grandes perfiles para que desarrollen primero que todo un plan de comunicaciones. Si no tenemos plan, perdemos el norte porque le disparamos a todo y no sabemos cuál es el objetivo final. Entonces, llámese micro, llámese mediana, llámese gran empresa, tenemos que tener un plan de comunicaciones en esa empresa para llevarlo a cabo con unos objetivos claros y hay algo muy importante, que esos objetivos sean medibles. Todo objetivo debe ser medible porque lo que no se mide es como lo que no existe. Muy bonito el trabajo, pero si no me lo estás midiendo, yo no sé qué retorno, qué impacto estás teniendo esa comunicación, tanto interna o externamente. Hay algo muy importante y es que siempre tenemos que comunicar, siempre. Llámese pequeña, llámese mediana, llámese gran empresa, siempre hay que comunicar. Cuando nosotros internamente tenemos constantemente y continuamente comunicado al público interno de la organización, eso va a redundar en una mejor identidad corporativa y por ende en una mejor imagen institucional. Recuerden que la imagen es ese concepto que tenemos en la cabeza de esa empresa. ¿Cómo es Microempresas de Colombia en mi mente? ¿Cómo la percibo? Y finalmente eso también se da cuando hay una comunicación interna muy sólida. Entonces, independientemente del tamaño Heiner de la empresa, siempre comunicar, siempre comunicar, siempre comunicar, con un plan de comunicaciones, con unos objetivos y con unos indicadores. Como les decía ahorita, hay unas estrategias y unas herramientas gratuitas, hay herramientas de diseño gratuitas, así que los comunicadores no nos debemos embalar porque tengamos el último software. Hay herramientas gratuitas que tenemos que aprovechar, hay herramientas gratuitas para crear páginas web, para promocionar más los servicios y productos y beneficios de la organización. Hay herramientas gratuitas para hacer diseños online, diseños corporativos, diseños muy bonitos. Hay herramientas gratuitas para hacer presentaciones corporativas. Así que yo creo que las herramientas están dadas para que cualquier empresa tenga una buena comunicación. Y finalmente, hay que crear un contenido de valor. Yo creo que cuando tenemos un plan de comunicaciones con esos objetivos, yo creo que el contenido es muy importante. Si tanto interna como externamente tenemos un contenido de valor, yo creo que estamos ganando. Hay comunicaciones más corporativas, pero también tenemos que tener cierta creatividad para tener un contenido de valor. Así que espero, Heiner, que la pregunta haya quedado clara y listo. Bueno, chicos, yo creo que vamos cerrando. Les agradezco mucho a todas las personas que se conectaron. Saludo muy, muy especial a todas las personas que nos comentaron. Por acá está Alejo Iglesias,
Ana Milena Fernández, Diego, María Teresa, gran maestra, comunicadora también, a Patricia, mi gerente, mi jefe, una persona que me ha acompañado y que ha creído en el equipo de comunicaciones. Yo creo que el equipo de comunicaciones de esta organización no sería nada si no tuviéramos una alta dirección que confía plenamente en lo que hacemos y que obviamente avala nuestro trabajo. A Ronald, compañero también acá en la institución. Los saludo a todos muy especialmente. Bueno, por acá hay otra pregunta que me están pasando. Heiner también nos pregunta cómo ha tomado la familia microempresas de Colombia desde los ejecutivos para llevar a cabo esta pandemia. ¿Cómo ha tomado la familia microempresas desde los ejecutivos de la entidad para llevar a cabo esta pandemia? Heiner, como te decía al principio, el grupo directivo de la institución tomó una decisión y fue reunirse diario para que entre todos desarrolláramos esas estrategias más óptimas para llevar a cabo durante esta crisis o durante esta pandemia. Tenemos un equipo directivo muy calificado que tiene la camiseta puesta de esta institución y que finalmente ha aportado unas ideas maravillosas y unas estrategias maravillosas para que hoy Microempresas de Colombia siga siendo un referente de inclusión social y financiera. Tenemos un área de tecnología que ha entendido la necesidad del microempresario, que ha entendido que hay que llegarle al microempresario es con herramientas tecnológicas para desarrollar productos financieros a la medida. Tenemos un área de servicios al asociado que entiende la necesidad también del asociado y que obviamente desarrolla un producto a la medida para desarrollar mayor inclusión financiera. Tenemos un área comercial que apoya a los microempresarios. Tenemos un área de riesgos que entiende cuáles son los indicadores y que toma medidas a diario para minimizar los riesgos institucionales. Tenemos un área de auditoría interna que evalúa y monitorea permanentemente la institución y cada uno de esos procesos, obviamente para establecer oportunidades de mejora y desarrollar mejores procesos y procedimientos. Tenemos un área de gestión humana que está permanentemente monitoreando el medio, monitoreando cuáles son los perfiles que necesitamos, cuál es el perfil de nuestro asesor comercial, cuál es el perfil de nuestro empleado para obviamente tener el personal calificado mejor preparado para atender las necesidades de los microempresarios obviamente en esta pandemia. Tenemos un área, y me disculpan obviamente si se me escapa alguna, pero tenemos un área de desarrollo empresarial que está también entendiendo cuáles son esas necesidades a nivel de capacitación, de asesoría, de formación de los microempresarios. Y algo muy importante, y es que entendimos que no solamente el microempresario necesita el recurso y que no solamente el microempresario necesita la asesoría. Hoy en día estamos asesorando desde lo psicosocial, estamos acompañando desde la asesoría empresarial, porque no es simplemente que necesite el recurso, es también que necesita como persona, es también que necesita como empresa, porque muchas veces la plata o el dinero o el recurso o el crédito pasa a un segundo plano. En este momento entendimos que una de las estrategias fue tener una línea de asesoría empresarial y una línea de asesoría psicosocial para atender y asesorar a esos microempresarios. Así que tenemos un grupo de ejecutivos muy bien preparado que todo el día se está preparando y repensando para atender al público objetivo de la institución. Yo creo que, y espero pues te haya quedado contestada la pregunta, Heiner, pero finalmente para todos, acá hay un grupo muy comprometido y muy profesional que continuamente está pensando en llevar a otro nivel los servicios, los productos y los beneficios organizacionales. Y obviamente no se me podía escapar un área de comunicaciones que continuamente está en permanente interlocución con esas áreas y con esas direcciones internas de la organización y con esa alta gerencia y esa dirección ejecutiva, obviamente para dar a comunicar las estrategias corporativas y esa toma y esas decisiones importantes en esta crisis y en esta pandemia. No siendo más, les agradezco por conectarse, por estar acá, por comentar, por compartir, por creer en Microempresas de Colombia y por estar permanentemente pendientes a lo que hacemos, por estar pendientes a las redes sociales, por estar pendientes de las oficinas, de los corresponsales bancarios. En fin, yo creo que esta es una organización que le ha abierto los brazos a más de 110.000 asociados que hoy tenemos en Antioquia, Caldas, Córdoba, Chocó, Sucre, entre otros departamentos. Así que mil gracias, pendientes en nuestras redes sociales, estaremos publicando los próximos lives, las próximas noticias
y comunicación obviamente de interés para todos ustedes. No se les olvide compartir, no se les olvide comentar, pendientes porque vamos a estar publicando cosas muy chéveres, muy interesantes. Así que muchas gracias por conectarse, por estar acá. Les envío un abrazo muy grande y muchas saludos. Espero que haya sido de todo su interés. Un abrazo para todos y muchas gracias. Chao.